Y nosotros no podemos entender ninguno de los versículos sin el contexto del libro, ¿verdad? Porque es un libro, es el libro de Proverbios. Además, el libro tiene por lo menos 5 secciones distintas. Y vemos eso porque vemos en el capítulo 1, versículo 1, que son los proverbios de Salomón. Y luego vemos casi esa misma retórica en el capítulo 10, versículo 1. Pero luego vemos en el capítulo 25, que son los libros que estamos leyendo, los proverbios de Salomón de los hombres de Ezequías. Ezequías fue un rey que vivió cientos de años después de Salomón. Entonces tenemos que y luego escuchamos o leemos los proverbios de Lemuel y también de Agul. Entonces tenemos que reconocer que el libro de Proverbios fue compuesto por un teólogo que sabía de lo que estaba escribiendo. Eso significa que tenemos que entender el libro en su contexto, en el contexto del libro, que significa que no podemos sacar 1 o 2 de los proverbios, memorizarnos 2 o 3 proverbios y simplemente tratar de aplicar los proverbios a nuestras situaciones actuales. Tenemos que entender dónde y cómo y cuándo aplicamos un proverbio para que se aplique hoy en día. Salomón fue un experto teólogo entonces. Salomón fue un experto teólogo en algunas cosas durante una parte de su vida. Pero lo que yo veo que vemos en el libro de Proverbios, porque nosotros vemos el nombre de Ezequías, que fue un rey que vivió muchos años después de Salomón, es que uno de los sabios del antiguo Israel compuso el libro con muchos proverbios de Salomón y otros proverbios de otras personas, por ejemplo, Agur y Lemuel. Si hubiera algún versículo que nos pueda resumir el contenido de los proverbios, se me viene a la mente el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, corríjame. Amén, así es. ¿Sí? ¿Es así es. un versículo que resume el contenido? Sí, eso mismo. Nosotros vemos también al final del libro que cuando tenemos esta personificación de lo que es la sabiduría, esta mujer guerrera que nosotros vemos en el capítulo 31, que ella teme al Señor. Es el penúltimo versículo de todo el libro, que una persona, la personificación de lo que es la sabiduría, teme al Señor, respeta, honra, tiene reverencia por su palabra. Y por lo tanto es tan importante, tan importante manejar la palabra exegéticamente bien, como se debe. Podemos encontrar el Evangelio, pastor, para nuestra audiencia que no conoce a profundidad el mensaje principal de la Biblia y que se aproxima a libros como los Salmos, a libros como Job, a libros como los Proverbios. ¿Puede encontrar el contenido del mensaje salvífico de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús? Definitivamente, definitivamente, pero no lo podemos hacer simplemente a través de sacar la retórica fuera de su contexto. Si vemos la palabra, por ejemplo, Salvador en uno de los libros, eso no significa que necesariamente estamos hablando de Jesús. Hay diferentes tipos de salvadores, ¿verdad? En la Biblia, vemos. Sí. Bueno, es un ejemplo de la retórica. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer el libro, acercarnos al libro como la palabra de Dios y leer el libro en su contexto y tratar de entender lo que el libro completo nos está enseñando acerca del carácter de Dios. Obviamente, la manifestación más amplia, más precisa del carácter de Dios es la persona Jesús, ¿verdad? El Mesías. Ahora, un ejemplo del libro de Job es que nosotros vemos a través de la experiencia de Job que la finitud humana es algo que debemos de aceptar, ¿verdad? Job nunca sabe por qué sufre. Y por lo tanto nosotros no debemos de buscar en el libro de Job las razones por las cuales nosotros sufrimos. Vemos en el libro de Job esa finitud. Job no sabe todo. Bueno, ¿cómo es que nosotros podemos cruzar esa brecha siendo seres humanos finitos al infinito? Bueno, es a través de la persona y la obra de Jesús. Y entonces, de esa manera podemos ver, utilizando nuestra intuición cristiana y sabiendo lo que nosotros sabemos de Dios del Nuevo Testamento, podemos ver en el Antiguo Testamento que hay patrones de cómo trabaja Dios hoy en día en las antiguas escrituras de Israel. Y dentro de estos libros, en específico estos 3, Job, Salmos y Proverbios, ¿cuál es para usted, de acuerdo a su lectura, a su experiencia, el que más lo ha apasionado en su búsqueda de conocer el carácter de Dios? El libro de Job. El libro de Job. El libro de Job, escrito miles y miles de palabras del libro de Job. Tengo 2 libros del libro de Job, uno que se llama La prosperidad del impío, que se trata de ese tema, la prosperidad del impío que experimenta Job, el personaje Job en el libro de Job. Pero creo que Job... o sea, viendo a Job como un impío antes de su encuentro con el Señor, ahora mis ojos te ven. No necesariamente eso. Uno de los problemas con el sistema de retribución que ve Job es que es la prosperidad del impío. O sea, él ve que el impío tiene mucha prosperidad y él no
él no sabe la razón por la cual sufre y por lo tanto le dice a Dios directamente, este sistema de retribución es imperfecto y tú tienes la culpa, Dios, porque yo estoy sufriendo y veo, especialmente en el capítulo 21, él dice, veo que el impío tiene todas las bendiciones que tradicionalmente deben de tener las personas que te honran. Entonces el libro se trata de eso, se llama La prosperidad del impío, porque es un problema teológico para nuestro amigo Job. Efectivamente, porque se le ve a Job como un hombre íntegro desde el primer capítulo, Así ¿no? Satanás habla con Dios y el Señor mismo le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Eso mismo. ¿No? Que es íntegro. Lo interesante de eso es que Job nunca se da cuenta Ajá. de esa conversación. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos viendo, nosotros como lectores modernos tenemos más información de lo que le está pasando a Job, ¿verdad? Que Job tiene durante el libro y también los amigos. Y por lo tanto nosotros podemos ver esa composición y podemos juzgar lo que están haciendo los personajes y lo que están diciendo los personajes de acuerdo a la información que el narrador nos da en los primeros 2 capítulos. Ahora, Job entra también en un proceso de cuestionamiento propio cuando llega a hablarle bueno, llega a tener un cruce de palabras con su esposa luego de que él exclama, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios en todo tiempo. Su esposa termina señalándolo e invitándolo a que maldiga a Dios. Una actitud bastante desprovechosa, no desatinada, pero ¿qué es lo que mantiene firme a Job en todo ese proceso de sufrimiento? Lo que y es interesante que habla de la esposa de Job, porque habla por tienes un solo versículo y hemos llenado comentarios de la palabra de la esposa de Job, ¿verdad? Pero parece que sí, le está diciendo que rechace a Dios o que maldiga a Dios y que se muera. Y él dice que no, que está hablando mal ella. Lo que es interesante de Job y lo que le mantiene firme, en mi opinión, es el puro hecho de que él cree que Dios va a aparecer. Y eso es exactamente lo que pasa al final del libro. Dios aparece y Job se da cuenta que ha hablado sin saber. Reconoce su finitud, reconoce que él no es Dios. Y en eso también nosotros podemos ver ese ejemplo. Y tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos somos como Job en ese sentido. No somos pequeños dioses, no somos infinitos, somos seres humanos finitos y para cruzar esa brecha al infinito necesitamos al Dios finito, a Jesús. Y muchos nos creemos que vamos a vivir para siempre. Al Dios infinito, perdón. Así es, Sí. al Dios que es soberano y es infinito, pero muchas veces nosotros caemos en esa terrible laguna en la que terminamos nosotros ahogándonos en nuestras propias autocompasiones, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sufro lo que sufro? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Y cuál es la lógica en una persona que normalmente no conoce el Evangelio, pero entiende un cierto concepto de Dios y piensa que todo lo malo que le pasa es porque Dios lo estuviera castigando, reprendiendo? Mira, la primera cosa que tenemos que reconocer, si la persona, con cristianos y con personas que no son personas cristianas, es que el dolor es real. No debemos de fingir que no existe el dolor, existe, ¿verdad? Y tú sientes el dolor, yo siento el dolor y personas no cristianas sienten ese dolor también. Entonces es real. Y Job sintió aunque era creyente en el Dios de Israel, verdaderamente sintió ese dolor. Y tenemos que reconocer eso. Pero como manejamos esas situaciones, eso demuestra también nuestro carácter, ¿verdad? Entonces Job, él no sabía lo que nosotros sabemos de los primeros 2 capítulos, como ya he dicho. En lugar de tratar de fabricar un sistema de retribución como lo que hizo sus amigos, él le dice a Dios directamente, tú tienes la culpa. Aparece, demuéstrate, enséñame que tú eres soberano. Aparece ahora. Yo sé, si tuviéramos en la corte, tú ganarías, pero por lo menos aparece. Haz algo, di algo, y pasas capítulos y capítulos diciéndole a Dios, tú tienes la culpa por lo que me está pasando. Aparece, demuestra las características que yo sé o que yo conozco de ti. Y finalmente Dios aparece. Y finalmente Dios le enseña que Él es totalmente soberano, poderoso. Y Job no tiene mucho más que decir, Claro. pero termina su diálogo simplemente cubriendo
su boca. Pastor, y hay un versículo en el capítulo 19 de Job que a mí particularmente me termina conmoviendo, que es la declaración que hace Job y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué implica esta declaración? Si nosotros dijéramos que eso implica que Job estuviera hablando del Mesías, Job tendría que ser un profeta. Yo no estoy 100% seguro que la composición presenta a Job como un profeta. Es posible que utilice esa retórica Job en ese contexto para que nosotros después pudiéramos entender uno de los patrones que vemos a través del Antiguo Testamento, que sí hay un Redentor, que sí vive. Claro. Pero no sé si Job necesariamente estuviera profetizando. Considerando también que incluso Job haya nacido o haya existido un poco más antes y que haya sido uno de los primeros libros en escribirse, ¿verdad? Nadie sabe. Nosotros simplemente no sabemos. Mira, hay dos fechas. Cuando vivió esta persona que se llama Job y cuando fue escrito el libro. Entonces, no sabemos cuándo Job... no sabemos cuándo nació Job, pero nosotros vemos a través de los primeros 2 capítulos especialmente y a través de las retóricas de los diálogos que tal vez fue durante la época, podemos decir, de los patriarcas de Israel, posiblemente. Pero cuando fue escrito el libro, nosotros no sabemos, porque nosotros creemos que Moisés escribió de la creación, que fue miles y miles de años de Moisés, antes que Moisés, ¿verdad? Entonces, nosotros simplemente no sabemos nada de la fecha, pero muchos adivinan, y eso es lo que están haciendo, están adivinando que el libro de Job fue escrito muy temprano. Honestamente no sé, pero lo que sí podemos decir es que había una persona que se llamaba Job y que tal vez los primeros 2 capítulos presentan a esta persona durante esa época, podemos decir, de Abraham, posiblemente antes de que hubiera un templo, un tabernáculo, quizás en el otro lado del río Jordán. Pastor, ahora ya para ir culminando, tenemos nosotros el acercamiento a Cristo a través de su palabra revelada. Y Dios ha dejado su escritura para darse a conocer a sí mismo. Ahora, ¿cómo poder entender que durante el Antiguo Testamento había esa necesidad de salvación? La gente sabía que tenía que oír un Redentor. Esperaban a Cristo quizás sin saberlo, pero al final Cristo se revela, llega en el Nuevo Testamento. ¿Qué poder decirle a nuestra audiencia en cuanto al Evangelio que no conoce a Cristo y poder llevarlos a entender que necesitan con urgencia el correcto cristianismo? En primer lugar, esta es una de las razones principales por las cuales tenemos que leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque en el segundo libro, la segunda mitad del segundo libro, Éxodo, empezamos a ver el sistema de sacrificio, el sistema, cómo se debía de ver el tabernáculo y por qué la gente tenía que sacrificar. Y luego en el libro de Levítico vemos todos los sacrificios y especialmente el día de la expiación, cuando había una persona que intermediaba de parte de Israel con Dios y que tenía que sacrificar. Y tenemos que hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tenía que sacrificar? ¿Y por qué había un sacerdote que tenía que sacrificar por sí mismo antes de sacrificar de parte de la gente? ¿Y por qué tenía que hacer eso cada año? Pues, repetidamente tenía que sacrificar. O sea, esas son las preguntas que nosotros salimos de esa narrativa, de esas leyes del antiguo Israel, preguntándonos ese tipo de preguntas. Y vemos en el Nuevo Testamento que hay un intermediario, una persona que es sacerdote, que hace el trabajo de parte del pueblo, de parte de Dios. Hay una persona que no tiene que seguir sacrificando porque lo hizo una vez para siempre, y esa persona se llama el Señor Jesús. Querido pastor, ha sido un gusto poder tenerlo aquí en nuestros estudios. ¿Hasta qué día va a estar aquí en Lima? Voy a estar aquí hasta el martes. ¿Va a estar predicando, imagino? Sí, en la iglesia Alianza de los Olivos, el domingo, sí. Mire usted, yo estudié en el colegio de la Alianza, me acuerdo, en toda mi primaria, así que probablemente allí nos veamos, querido pastor. Excelente, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y que Dios lo siga usando. Amén, gracias por la invitación. Vamos a pasar a nuestro siguiente bloque.